Vamos a comentarlo el día de hoy con quién más, sino uno de los integrantes del Ejecutivo que está en medio de esta propuesta, en medio de esta reforma que yo creo urge a gritos. Estamos con el ministro de Transporte y de Comunicaciones, el señor Edmer Trujillo, y le agradecemos mucho, ministro, el estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntenos un poco también, quizás sus impresiones. ¿Cómo están viendo ustedes del Ejecutivo? Porque nos queda claro la agenda del presidente en Costa, Sierra y Selva está siendo la del referéndum y la de impulsar esto independientemente de si genera o no conflicto con el legislativo. ¿Lo están apoyando ustedes, el mandatario? Somos parte del Ejecutivo y por supuesto que apoyamos las decisiones y lo que el presidente ha planteado en su mensaje del 28 de julio y que además viene, como usted mismo lo menciona, viene sosteniendo en las diversas localidades del país donde visita y habla de la lucha frontal contra la corrupción. Eso implica la necesidad, la reforma del sistema judicial del país y obviamente la necesidad de la reforma política de nuestro país. Entonces es un mensaje que lo viene dando con el que coincidimos plenamente. Nosotros hemos estado ayer con él en Tumbes, precisamente, acompañándole en todo este trabajo de verificación de obras, de seguimiento, de contacto con la población, y el presidente ahí ha seguido defendiendo aquello que lo viene haciendo cada día, la lucha contra la corrupción, la necesidad de la reforma política y la reforma del sistema judicial. Ahora, él lo que dice es que básicamente la oposición de Fuerza Popular, es decir, que ellos no quieran tocar, la fuerza mayoritaria del Congreso, esto es por falta de respaldo de sectores de la ciudadanía que están más bien a favor de la consulta popular. ¿Usted coincide? ¿Cree que hay ahí una posición férrea y que esto... Porque digo, si el partido mayoritario del Congreso se opone, está claro que no va a ver la luz del día ese proyecto, ¿no? Estos proyectos. Bueno, podría pensarse ello, pero creemos que... El pueblo, el convencimiento de la población de que esto es necesario, de que la reforma es necesaria y si para esto el referéndum, como se ha planteado, es fundamental, creemos que la voz del pueblo finalmente va a tener que escucharse, va a tener que entenderse. Así que nosotros creemos que sí, el presidente lo ha mencionado, que respetando todos los cauces constitucionales va a hacer uso de las facultades que tiene para lograr esta reforma, así que... A eso quería el ministro, porque yo también le preguntaba, ¿no es cierto?, a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social que nos acompañó hace un par de días, si es que el señor Vizcarra fuese a pedir, porque él ha dicho además, no descarto seguir las vías constitucionales para llevar a cabo este referéndum. Si es que el señor Vizcarra plantease una cuestión de confianza, tiene el Ejecutivo respaldándolo, porque algunos dicen está medio solo el presidente de la República. Nosotros somos parte de un Consejo de Ministros, donde el presidente lidera. Hay un premier, nadie discute, hay un presidente del Consejo de Ministros, pero es el presidente de la República quien lidera a todo el equipo. Nosotros que no somos parte del Consejo de Ministros, estamos 100% alineados con la propuesta, con el mensaje del presidente. Si la opción es de la cuestión de confianza, nosotros nos sometemos a ella. Así que creo que el presidente no está solo, el presidente tiene un gabinete que respalda, pero además tiene al pueblo. Su mensaje, como él mismo lo ha mencionado, su mensaje coincide con el pueblo y eso no es populismo. El coincidir con el pueblo no es populismo. El coincidir con el pueblo es sintonizar con las necesidades que la población siente. Y ese es el mensaje que el presidente refuerza cada día en los viajes. ¿Ustedes estarían, digamos, apoyando una iniciativa si es que llegase incluso a pedir el cierre? Apoyamos las medidas que el presidente decida tomar, como él mismo lo ha mencionado, dentro de los cauces constitucionales. Lo que no apoyaríamos es que nos salgamos de la Constitución, que nos salgamos y queramos hacer cosas que no corresponden. Dentro del marco de la Constitución tiene todo el apoyo nuestro. Ahora, otro de los puntos sobre los cuales se ha sentado postura, o al menos el ministro de Justicia, que integra con nosotros el Consejo de Ministros, ha dejado claro, o ha sentado, es el de la postura sobre el señor Chávarri, porque ya varios integrantes del Congreso han firmado incluso un documento, pero también del Ejecutivo han dicho, mientras duren las investigaciones que puedan involucrar al fiscal de la Nación, esa institución que va a estar a cargo de las investigaciones no lo puede seguir teniendo él como jefe, ¿no? Yo lo que puedo decir sobre el tema es aquello que el presidente respondió ayer en Tumbes. Creo que la respuesta es obvia. Sabemos de los cuestionamientos al fiscal de la Nación. A ver, de repente no me queda tan obvia porque la gente quiere escucharlo del señor Edmer Trujillo y no, digamos, del rebote en redes. La respuesta es obvia. Creo que es una persona que tiene serios cuestionamientos y que merecen ser aclarados. Y la necesidad de aclarar, la mejor forma de que se aclaren las cosas es cuando no estamos al frente de las instituciones a la que representamos. Así que esa es la respuesta que le puedo dar y que va en línea con lo que, insisto, el presidente lo dijo, el ministro de Justicia también y la población en su conjunto, ¿no? Hay un tema más que yo quisiera conversar porque nos preocupa mucho esto del referéndum y la verdad no es un tema sencillo, pero han habido voces en el Congreso, estuvo el señor Cheput, que por ejemplo se mostraba a favor de separar las discusiones políticas de la judicial, pero también, por ejemplo, el congresista Guido Lombardi dijo ayer
que ellos no verían ninguna reforma o no querían ver ninguna reforma hasta que el señor Chávarri no dé un paso al costado. Y es complicado porque lo que está implicando es que no se discuta el referéndum mientras no hayan garantías en el Ministerio Público. No sé si a ustedes y a los sectores cercanos a Peruanos por el Cambio le parezca... El Ejecutivo como tal no ha puesto esa condición. Lo que el Ejecutivo ha sostenido es que las 4 propuestas de modificación constitucional, la que tiene que ver con el sistema de justicia y la reforma política, tienen que verse en su conjunto. Y eso es lo que nos interesa, el presidente lo ha reiterado ayer. Los cuestionamientos al fiscal creo que deben seguir su cauce, corresponderá al fiscal mismo decidir si da un paso al costado o no, pero creemos que ese es un cauce que debe seguir por el lado que le corresponde, y la reforma política y judicial de igual manera. Ustedes ya llevan casi 6 meses, digamos, dependiendo de cada ministro, ahí de trabajo, pero con el nuevo régimen de Martín Vizcarra, yo creo casi seis. Casi seis. Están empezando, digamos, a verse resultados o no. Digamos, algunos piensan todos los esfuerzos de este gobierno se están concentrando mucho en el presidente y en el referéndum, no quizás en otras cosas. ¿Ha servido esto? No lo sé. Para otras fuerzas, para criticarlos y decir que son... Alguien dijo, ¿no? Son monotemáticos, una cosa así. No sé si creo que Luis Galarreta fue el que dijo algo así. Las cosas absolutamente claras. ¿Qué más está trabajando, Nosotros ministro? La gente estamos alineados con el presidente y su discurso, por supuesto que sí. Pero cada sector trabaja en lo que le corresponde. Yo le puedo hablar del nuestro, el sector transportes. Nosotros venimos trabajando arduamente y tenemos prioridades muy importantes. Prioridades que además el mismo presidente fijó en su mensaje a la nación y en la política general de gobierno que posteriormente se aprobó. Una de las grandes prioridades nuestras es la reconstrucción. Ayer hemos estado con el presidente viendo temas de reconstrucción en Tumbes. La señora Keiko Fujimori ha dicho que ustedes no están haciendo nada por la reconstrucción. Bueno, los resultados se empiezan... ¿Usted le cree? No le creo. Como evidencia, digamos. Nosotros hablamos con los resultados. Nos hemos presentado en el Congreso y hemos mostrado cómo ha variado significativamente las transferencias de recursos a los gobiernos locales y regionales para la reconstrucción. Nosotros mismos, en el sector transportes, el 100% de las intervenciones que tenemos que hacer se están poniendo en marcha. Hoy mismo mi equipo, mi persona, el equipo del Ministerio de Transportes está conduciendo procesos de licitación, otorgando la buena pro para la reconstrucción de las carreteras, los puentes, que son de nuestra responsabilidad. Así que los resultados están allí. Pero tengamos en cuenta que el despegue de la reconstrucción, el presidente lo ha reconocido, había un retraso, el despegue pasó todavía por una modificación del marco normativo. El Congreso nos dio delegación de facultades, fue la primera que nos dio, modificamos el marco legal, reglamentamos esto. ¿Fueron esas delegaciones de facultades? No. Cuando asumió el presidente nos dieron delegación de facultades en abril. Nos dieron, número 9, en abril nos dieron delegación de facultades para empezar a trabajar reconstrucción. Hicimos un decreto legislativo, hicimos el reglamento, directivas, y estamos utilizando ese marco legal, estamos licitando y estamos dando buena prueba. Estamos despegando allí, pero eso no es todo lo que venimos haciendo, porque además de ello nosotros estamos poniendo un gran impulso al resto de la inversión pública, la construcción de carreteras, los puentes, las líneas férreas, los aeropuertos. Si hoy le dijeran que el dinero, porque usted me habla de recursos, que el dinero no está llegando porque se está quedando, digamos, en la cadena en terceros, y la verdad es que hay presupuesto asignado, pero no se están haciendo las cosas. ¿Podría asegurarnos que no es así? Que realmente se está construyendo, que no hay, digamos, una suerte de dilatar. Lo que pasa es que no es que yo recibo los recursos y mañana empiezo a ejecutar. Eso no es en el sector público. En el sector público hay que seguir un proceso de licitación. Y ese proceso de licitar a quien va a ejecutar la obra es un proceso que nosotros hemos simplificado y que no demora más de 30 días. Por eso es que recibe los recursos, y entonces los municipios, los gobiernos regionales y el gobierno nacional tiene que seguir un proceso. Por eso nosotros le indico por eso, hemos convocado procesos hace un mes y estamos dando la buena prueba ahora, estamos a mitad del mes de septiembre, en octubre están empezando las inversiones. En el norte, por ejemplo, en concreto, ¿en qué zonas se están concentrando y en qué zonas vamos a ver resultados? En todas las zonas. Porque ya dice usted, ha pasado un mes. En todas las regiones de emergencia. Y si queremos resaltar, ayer hemos estado en Tumbes, construcción de puentes, hemos estado en Tumbes, limpieza de canales de riego. Hace ¿Ya no hay unas gente cuantas viviendo semanas. en carpas, ministro? Todavía existen. La verdad es que las imágenes Todavía son existen. terribles. Son alrededor de 45.000 viviendas que se destruyeron. Y el Ministerio de Vivienda tiene que verlo también. El compromiso del gobierno a través del Ministerio de Vivienda es que a finales de este año tendremos 20.000 viviendas ya construidas y familias que dejarán
el hacinamiento, dejarán las carpas y pasarán a su vivienda. Y el año siguiente debemos terminar con la totalidad. Pero eso es importante que lo digamos nosotros, pero también, además comparemos con el pasado. No nos olvidemos del terremoto que hubo en Pisco, si usted recuerda. Así es. 2 años después se empezaron a construir las primeras viviendas y hasta hoy no se han terminado. Ahora, pero las faltas, Este omisiones gobierno, y pecados de unos solo quiero, no hacen necesariamente exactamente, solo quiero mejores comparar para que usted vea la diferencia, A la fecha tenemos alrededor de 4.000 viviendas ya entregadas, 4.000, y no han pasado todavía 2 años. Y lo que le quiero decir que en ese momento, 2 años y recién empezamos a construir viviendas. Ministro, hoy día, bueno, no hoy día, en realidad ya se ha dado ayer luz verde, una primera votación en realidad a lo que va a ser la Autoridad de Transporte Único en el Congreso de la República. Sí. ¿Cómo evalúa esto también su sector? Entiendo, hay una segunda votación que tiene que darse en el Pleno del Congreso para Lima y Callao. Ojo que el transporte, además, en plena coyuntura electoral, es una de las cosas que más le preocupa, sobre todo a la gente de la capital. ¿Cómo están viendo ustedes Nosotros eso estamos desde el ministerio? Totalmente de acuerdo. En el proceso previo, en las discusiones que han habido en las comisiones, tanto de transportes como la de descentralización, nosotros como ministerio hemos dado opinión favorable, hemos asistido a las reuniones para poder explicar y sustentar la necesidad de la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao. Así que estamos contentos con su aprobación. Cuando hay que reconocer al Congreso lo reconocemos, lo saludamos esta aprobación y esperamos que la segunda votación se dé dentro de los plazos que su propio reglamento establece, de tal manera que de inmediato pasemos a la implementación. La norma como tal no resuelve nada, la norma crea esta autoridad, pero esta autoridad hay que implementarla. Y la implementación será sobre la base de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, que actualmente es una dependencia del Ministerio de Transporte. Sobre esa base se va a estructurar toda esta organización que va a permitir liderar, dirigir el transporte urbano en Lima y Callao. Una pregunta más, ministro, que también me parecía importante. Me imagino yo, le estoy tomando la palabra, este año se ha concentrado muchos de los recursos en la reconstrucción, pero se viene ya en noviembre, entiendo yo, la discusión y la aprobación del presupuesto para el próximo año. Claro, en su sector, ¿cuál va a ser o cuáles van a seguir siendo, quizás no lo sé, las prioridades para invertir? Porque entiendo además no se ha hecho muchos aumentos, excepto sobre todo el sector salud y educación. Sí, nuestro presupuesto del 2019, el que tenemos como proyecto presentado al Congreso, en montos, es prácticamente lo mismo que del año presente, del 2018, y la distribución está destinada más del 50% a inversiones y un monto también importante a lo que son conservación de las vías, conservación de las carreteras. Nuestras prioridades continúan siendo en lograr la conectividad física a través de más carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y además la conectividad digital a través del Internet que lleva a las zonas rurales sobre todo. Esos trabajos continúan, esos proyectos, estamos ejecutando en este momento proyectos de instalación de fibra óptica. En diciembre estaremos adjudicando un grupo más de regiones y con eso completaremos 21 regiones del país ya con proyectos en marcha para concluir el 2021 y lograr un mejor servicio de Internet, pero además de ello, para la selva, que tiene una particularidad especial, estamos este mismo año poniendo en marcha procesos de concesión que permitirán al siguiente año tener también adjudicados y con eso garantizar el servicio de Internet también al 2021 a todo el país. Así que ministro, venimos trabajando muy arduamente. Ahora, quiero hacer una pregunta o un comentario final. Quisiera un comentario final de parte suya porque en realidad nosotros nos tomamos, incluso hasta el humor, nos lo tomamos en serio y el día de hoy en La República hemos publicado, bueno, siempre se publica en realidad la carlincatura y el eduardicidio, pero creo que tiene un mensaje muy importante, quizá lo puedo comentar con usted, primero lo vamos a ver en la pantalla con lo mejor de Carlín, en realidad, la carlincatura. Y ahí sale, ¿no es cierto?, la congresista letona y dice lo siguiente: Keiko ha sido muy clara, las reformas del gobierno son inmediatistas porque tendrán efecto recién en el 2021. En cambio, nosotros queremos reformas de mediano y largo plazo, que son las que tienen efectos inmediatos. O sea, completamente al revés. Pero ¿qué nos dice Eduardo también en su caricatura del día de hoy? ¿No? Dice, Daniel Salaverry dijo que hay mucho tiempo para ver el tema de la reforma política, pues tenemos 3 años hasta el 2021 para evaluarla. Sobre todo si el presidente Vizcarra está pensando evaluar hasta el 2021 la cuestión de confianza, agregó Daniel Salaverry. Bueno, en medio de todo esto y tomándonos un poco, reír para no llorar, de manera alegre, la crisis política en la que estamos, porque es cierto,
¿Cómo evalúan ustedes ese tema? Vamos a esperar hasta el 2021. Yo arranqué con esto la entrevista, pero No, quisiera creemos que no. arrancarlo Realmente el presidente lo ha reiterado ayer y creo que la reforma política y la reforma poder judicial tienen el mismo nivel de urgencia e importancia para el país. Creo que es el momento. Creo que el mensaje del presidente ha abierto un punto de quiebre, un punto que tiene que llevarnos necesariamente a la reforma política. Dicen y la que los reforma... ministros deberían hacer más política, acompañar al presidente Vizcarra para que no sea el único que Bueno, nos da el titular o las declaraciones. Lo estamos haciendo, hay que ver cómo hacemos la política, particularmente en mi sector. Paro recorriendo el país, tengo más de 8.000 kilómetros de carreteras que he recorrido, visitando a la población, a las autoridades, y ahí conversamos, hablamos de transparencia, hablamos de la necesidad de la reforma política, o sea, venimos haciendo el trabajo que corresponde a nosotros, tenemos que mirar, y el presidente nos reitera mucho. Hablemos de la reforma política, hablemos de la reforma ¿Los ha empoderado judicial, esta propuesta de 28 de julio Por supuesto del que señor sí, Vizcarra? y además nos dice, pero no dejemos los sectores, cada uno tiene responsabilidades en los sectores, tiene que empezar a resolver los problemas de la población. Y hay que de poder comunicarlos atenderlo, también. Por supuesto, y eso lo venimos haciendo en el interior del país, lo venimos haciendo también desde los medios de la capital, como la oportunidad que me está dando usted, ¿no? Bien, bien, ministro. Nosotros le agradecemos, le tomamos la palabra, no crea que no lo vamos a citar nuevamente para ver los resultados. Y que usted Encantado. venga una próxima vez y me diga, este es el puente, esta es la carretera, esta es la Encantado, conexión encantado. que hemos logrado. Muchísimas Muchas gracias al ministro Trujillo por estar aquí con nosotros.